Para introducirnos al estudio de los semiconductores, el primer dispositivo que nosotros vamos a ver es el conocido diodo. El diodo es la base del estudio de los semiconductores y también de la electrónica analógica. Así que esta lista de reproducción vamos a hablar sobre el diodo, toda su teoría y después una lista de reproducción sobre ejercicios resueltos sobre este pequeño componente. Bien, el diodo. ¿Qué es el diodo? Vamos a ver la simbología. La simbología es así, consta de dos terminales dibujados con una flechita, una rayita y su otro terminal. Acá tenemos el símbolo del diodo. Vamos a marcar cuáles son sus polos, ¿sí? A esta parte nosotros lo llamamos ánodo, con la letra A, ánodo. Y aquí, en esta parte, lo llamamos con la letra K y le decimos cátodo. ¿Cómo funciona el diodo? Tiene un funcionamiento bastante sencillo. Atraviesa una corriente, ¿sí? Una corriente en este sentido, que nosotros le vamos a empezar a llamar corriente del diodo, ¿sí? Esa dirección de la corriente te lo está diciendo el mismo símbolo, de ahí es la flechita. Bien, y deja pasar la corriente. Pero cuando la corriente intenta pasar al revés, el diodo no le permite atravesarlo. Es así, básicamente, sencillamente, cómo funciona el diodo. Y yo aquí, en este video, vamos a hablar sobre el funcionamiento ideal. ¿Sí? Voy a mencionar mucho la palabra ideal, puesto que es como decir una forma perfecta de que funcione así el componente que tenemos aquí. Es cierto que nada es perfecto, pero primero vamos a entenderlo por ese lado y luego sí vamos a ir aclarando más cosas acerca de su funcionamiento. Así que voy a hacer acá una gráfica, si me permiten. Y aquí vamos a poner los siguientes datos. Acá vamos a poner la corriente del diodo, acá la tensión del diodo, aquí vamos a poner las tensiones negativas que hay en el diodo y aquí las corrientes negativas que hay en el diodo. Y vamos a ver con la ayuda de esta gráfica cómo funcionaría idealmente, o sea, perfectamente. Bueno, nosotros habíamos dicho que si la corriente va desde ánodo hacia el cátodo, entonces estamos diciendo que ánodo vendría a ser polaridad positiva. Y si tenemos cátodo, tendría que ser polaridad negativa. Y aquí estamos hablando de la tensión en el diodo, ¿sí? Entonces, fijémonos, cuando el ánodo coincide con el valor positivo y el cátodo con el valor negativo y hace que la corriente fluya hacia la dirección donde está fabricado el diodo, porque esa es la flechita que a mí me indica hacia qué dirección tiene que ir la corriente para que la deje pasar, entonces nosotros decimos que el diodo está polarizado directamente. O sea, ánodo con positivo, cátodo con negativo y la corriente está atravesando, ¿sí? Como el símbolo así lo permite. Y si nosotros queremos hacer una pequeña gráfica, idealmente, entonces fijémonos, como está polarizado directamente, entonces estamos en esta parte, donde se encuentra la tensión del diodo y todos los valores positivos que puede tener. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, lo que sucedía es que el diodo, al encontrarse polarizado directamente, deja pasar la corriente. Entonces, la corriente tendería a subir, 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 así hasta el infinito podríamos hacerlo, ¿sí? Así que tenemos esa respuesta. Pero ¿qué pasaría ahora si esto no es así? ¿Qué pasaría si esto está al revés? O sea, desde este lado del cátodo se ha polarizado positivamente y de este lado del ánodo se ha polarizado negativamente. Bueno, cuando sucede eso es que el diodo se ha polarizado inversamente. Por lo tanto, como acá hay un potencial mayor a este que está acá, entonces la corriente va a querer cruzar al revés. Pero habíamos dicho que el diodo no se lo va a permitir, puesto que esta dirección, el símbolo dice que no se le va a permitir.
por lo tanto esta corriente no va a pasar. Entonces, reflejado en la gráfica, a nosotros nos daría de la siguiente manera. Cuando las tensiones son negativas, o sea, está polarizado inversamente, o sea, todos estos valores que puede tener, la corriente ni sube ni tampoco baja hacia el lado negativo. Simplemente se estanca en el valor de 0 amperios, puesto que no está dejando atravesar nada y nada de corriente. Entonces, este funcionamiento que tiene el diodo de dejar pasar y no dejar pasar corriente, se lo conoce o se lo puede aproximar a como lo haría un interruptor. Un interruptor o una llave lo que hace es abrir y cerrarse. Cuando se cierra, como este caso, deja pasar la corriente. Cuando se abre, no deja pasar nada. Sencilla, es imposible pasar corriente. Entonces, nosotros tenemos que de este lado se comporta como un interruptor cerrado. Y de este lado se comporta como un interruptor abierto. Gracias a esa funcionalidad que tiene el diodo de abrir y cerrar, dejar pasar y no dejar pasar corriente, es que es tan importante y tiene tantas aplicaciones. Bien, ¿qué más nos faltaría por conocer? Si estás viendo diodo es porque seguramente también conoces cómo funciona la resistencia, ¿sí? Entonces, la resistencia nosotros necesitamos saber. Primero, ¿en qué se mide? Se mide en ohmios. Segundo, si querías elegir alguna, necesitamos el código de colores. Eh, También, ¿qué otra cosa necesitamos? Saber su potencia, cuánto puede disipar y bueno, y otras características. Pero nosotros no necesitamos nada más. Y la resistencia deja pasar así la corriente, como de esta forma, y la tensión puede variar dependiendo de cuánta de corriente pasa y todo eso. Bien, pero el diodo no tiene nada que ver con una resistencia. ¿Sí? El diodo no se comporta así. Es más, para que nosotros busquemos un diodo, necesitamos saber muchas características. Y esto se conoce o se la puede conseguir en la hoja de datos del componente. Hay muchos tipos de diodos de diferentes tamaños, diferente funcionamiento, y para conocerlo bien, ¿sí? Están numerados, tienen numeración. Por ejemplo, el diodo 1N4007, un ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener que ir a buscar a Internet y que Internet nos arroje en el datasheet o el libro de la hoja de datos de los componentes qué características tiene ese tipo de diodo. Entonces lo encontramos por el nombre 1N4007, donde nos va a aparecer el símbolo, descripción, algunos circuitos donde nosotros vamos a poder utilizarlos o aplicarlos. Nos va a aparecer tablas que nos dicen muchos datos de esto, cómo se comporta frente al calor, frente a la potencia, frente a la corriente, frente a la humedad. También nos va a aparecer gráficas para que nosotros podamos entenderla de cómo funciona esto. Así que muy diferente a lo que es la resistencia. Así que bueno, ya hemos visto el diodo ideal, cómo funciona, sus partes, ánodo, cátodo, su principio de funcionamiento, y gracias a esta conmutación ideal, todavía estoy hablando de algo ideal que está haciendo, nos permite tener muchas aplicaciones que lo vamos a ver más adelante. Y recordar que cada diodo es diferente, por lo tanto nosotros necesitamos valernos de la hoja de datos. O seguramente con la práctica también hasta. Seguramente ya conocemos algunos y conocemos incluso sus valores o su funcionamiento básico. Así que bueno, muchas gracias por ver el video y recuerden que esta es la introducción de la teoría sobre el diodo que vamos a ir viendo más adelante. Y también voy a abrir, después que vemos más teoría, voy a abrir una lista de reproducción con ejercicios resueltos sobre diodo. Así que bueno, muchas gracias, espero que te haya servido y nos vemos para la próxima.